Apple ya lanzó al mercado la nueva MacBook Air con el procesador M2 y en este video le estaremos haciendo una comparativa con el modelo del año pasado, la MacBook Air con el procesador M1. Así que comencemos. La MacBook Air con M2 llega con un diseño bien similar al de la nueva MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un diseño más cuadrado y sin el característico diseño delgado de la pasada MacBook Air. Otra diferencia es en el tamaño de la manzana en la parte trasera, ya que en la nueva MacBook Air es más grande. Un detalle curioso es que la nueva MacBook Air con M2 no cuenta con una etiqueta donde dice MacBook Air como el pasado modelo, ni con un agujero para las bocinas en la parte lateral del teclado. Eso se debe a que la nueva computadora tiene las bocinas en el área del teclado para que entonces el sonido rebote con la pantalla y así tengas una mejor experiencia de audio. Otra diferencia entre estas computadoras es en los colores, ya que aunque ambas llegan en un gris claro, un gris oscuro y un color dorado, solo la nueva viene con un color azul bien oscuro, que en realidad prácticamente se ve negro en cualquier escenario. En realidad, obviamente la nueva computadora tiene un diseño más refinado y moderno, pero eso no significa que el modelo de la pasada generación tiene un modelo anticuado o malo. Ambas computadoras tienen un diseño impecable de alta calidad. Pero si hablamos de diseño es importante que también hablemos de las pantallas de estas computadoras. La nueva MacBook Air con M2 llega con una pantalla un poco más grande, 13.6 versus las 13.3 pulgadas del pasado modelo. Apple logró esto también reduciendo los bordes de la pantalla, algo que hace ver la nueva MacBook Air mucho más moderna y refinada. Esta pantalla también es más brillante, 500 nits versus 400, aunque como puedes ver la nueva llega con un notch como la nueva MacBook Pro. En este notch encontrarás una cámara frontal de 1080p en vez de la de 720p del pasado modelo. Esta cámara frontal es mucho mejor que la del pasado modelo, con mejores colores e iluminación. Ambas computadoras cuentan con dos puertos tipo C con la tecnología Thunderbolt, pero obviamente el nuevo modelo tiene una ventaja, ya que tiene el sistema de carga magnético llamado MagSafe. Esto te permitirá cargar la batería de la computadora mientras tienes acceso como quiera a los dos puertos USB tipo C, algo que en el pasado modelo no podrás hacer. Obviamente otro beneficio de este conector MagSafe es que si alguien por si acaso se tropieza con el cable de tu computadora, pues se desconectará fácilmente sin alar completamente la computadora y tirándotela al piso. Hablando del cargador, tenemos que hablar de la batería. Ambas computadoras duran, según Apple, 18 horas de uso, pero el nuevo modelo ofrece unas ventajas. Una de ellas es el nuevo sistema de carga rápida, aunque este solamente funcionará si compras el cargador más poderoso de 67 watts, el cual es un cargo extra si compras esta computadora. Ya hablamos de la batería, así que entonces tenemos que hablar del procesamiento y el desempeño de estas computadoras. Obviamente la nueva computadora tiene el nuevo procesador M2, mientras que entonces el pasado modelo tiene el pasado procesador, el M1. De forma general, como es de esperarse, obviamente este nuevo procesador es más rápido que el pasado, pero no estamos hablando de unas mejoras astronómicas, sino unas mejoras sutiles en cuestión del desempeño tanto de los gráficos como del CPU. Sin embargo, hay otra ventaja que permite este procesador M2 y es que permite más RAM hasta 24, algo que el M1 solamente permite hasta 16 GB. Otra diferencia entre estos procesadores es que el M2 tiene un GPU de gráficos de hasta 10 núcleos, mientras que entonces el actual modelo que Apple está vendiendo de la MacBook Air con M1 tiene un procesador con gráficos de hasta 7 núcleos, pero si consigues una versión anterior es posible que logres conseguir una que tenga 8 núcleos de gráficos. Algo que vale la pena mencionar es que para estos modelos Apple solo colocó un módulo de almacenamiento de 256 GB en el modelo base en vez de dos módulos de 128 GB como en el modelo anterior.
Eso significa que de forma general, el modelo de 256 GB, el modelo base de la nueva MacBook Air con M2, tendrá un desempeño inferior a la hora de transferir archivos o utilizar el almacenamiento como memoria virtual. Sin embargo, aunque se ha encontrado en pruebas de desempeño que el almacenamiento en el modelo base de la computadora con M2 es más lento que el modelo base con el procesador M1, yo considero que de forma general el tipo de usuario que estará comprando esta computadora no se dará cuenta de esta diferencia, al menos que planifique hacer un trabajo bastante intenso en estos modelos base. Si eres de un grupo que planifica hacer esto mismo, pues entonces si quieres la MacBook Air con el procesador M2 tendrías que brincar al modelo con 512 GB de almacenamiento, que sería entonces prácticamente igual de rápido que el modelo base con M1, o entonces irte por el modelo con el procesador M1 o brincar incluso a la MacBook Pro con el procesador M2, pero también con 512 GB, ya que ese modelo de MacBook Pro con M2 en su modelo base con 256 GB sufre del mismo problema que esta MacBook Air con M2. En este punto todo dependerá de tu mercado, pero si nos dejamos llevar por los precios de Apple, la MacBook Air con M2 cuesta $1,200 y la pasada $999. Sin embargo, en Amazon y en otras tiendas a veces colocan el pasado modelo en menos de $900, así que es posible que encuentres una diferencia más sustancial de precio entre estas computadoras. Luego de hacer toda esta comparativa, ¿vale la pena comprar esta MacBook Air con M2 o es mejor irse con una MacBook Air con M1? Si logras conseguir una MacBook Air con el procesador M1 a un precio que se asemeje a los $900, sin duda alguna esto será una mejor alternativa, ya que tendrás un desempeño un poco mejor y también te estarías ahorrando $300. Esta MacBook Air con M1 te dará un desempeño bastante bueno y seguramente estarás recibiendo muchos años de actualizaciones, así que no te tienes que preocupar por comprar un modelo de hace prácticamente 2 años, porque seguramente te estará durando mucho tiempo. Ahora bien, por otro lado, la MacBook Air con el procesador M2, con esta diferencia entre $300 a $200, sí te estará dando cosas que en mi opinión valen la pena esta cantidad de dinero, ya que tendrás una pantalla más grande, tendrás también un nuevo diseño mejorado y mucho más moderno, y la habilidad de poder cargar con la tecnología de MagSafe para que entonces tengas disponibles los dos puertos USB tipo C. También te estará llevando una mejorada cámara frontal para hacer videollamadas, así que si te pasas metido en Zoom o en otras aplicaciones de videollamada, eso sin duda alguna será un beneficio. Sin embargo, si no consideras que todos estos factores de la MacBook Air con M2 son suficientes o valen la pena para ti, como quiera la MacBook Air con M1 es una excelente compra. Pero si quieres un poco más, esos $200 a $300 de diferencia entre estos modelos sí te estarán dando aspectos que considero que valen la pena, y estoy seguro que sí los notarás. Y con eso hemos llegado al final de este video. ¿Qué piensas tú sobre estas computadoras? ¿Cuál de estas te piensas comprar y por qué? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón, y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.